Rafael Ruiz Calatrava, doctor por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, con sobresaliente cum laude en Seguridad y Salud Laboral. Titulado superior en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, graduado social. Para mí es un auténtico placer volver a estar con el Congreso de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental de Medellín, como ya ocurre en los años anteriores. En esta 27 semana de salud ocupacional voy a desgrañar una ponencia que titulo como Liderazgo en tiempos de crisis, aunque le podríamos dar otro nombre. Decía un filósofo cordobés, como yo, hace ya más de 2000 años, que cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Este filósofo era Séneca, uno de los mayores pensadores que ha tenido la humanidad. Aquí ven ustedes una gráfica en estos tiempos de crisis y que voy a intentar darle una doble vertiente. Primero es ver que desde que empezó la pandemia en España, allá por marzo del año pasado, de 2020, hemos tenido pues una serie de altibajos en los que ven aquí, en que se han dado nuevos casos, en que se ha producido una evolución en forma de 4 o 5 olas que ha producido pues unas consecuencias realmente graves para nuestro país. Ahora, afortunadamente, ya estamos en situación de bajo riesgo porque estamos por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Pero les decía que si bien quiero analizar esto bajo el punto de vista de la evolución del COVID, también quiero verlo y analizarlo desde el punto de vista del liderazgo en los tiempos de crisis. Porque como pueden ver ustedes, estas oscilaciones que se van produciendo nos van a llevar a lo que luego veremos que son los entornos vías. Es decir, esas situaciones en las que es muy difícil controlar todos los parámetros que afectan nuestra vida, que afectan a nuestra familia y que afectan a nuestras empresas. Unos pequeños datos. En España se han confirmado cerca de 5 millones de casos. En Europa se han confirmado cerca de 68 o más de 68 millones de casos y en el mundo hay casi 236 millones de casos confirmados. Aquí tenemos los millones de dosis que se han entregado en España. Más de 75 millones y medio de dosis, se han administrado ya 70 millones de dosis y el número de personas con la pauta completa son 36 millones. Esto está coadyuvando efectivamente a una evolución buena de la pandemia porque se está generando una protección sobre la población que está incidiendo muy favorablemente en la erradicación de los efectos negativos del virus. Ven ustedes aquí que el número de casos en los últimos 7 días cae casi un 20%, los ingresos hospitalarios caen en un 17%, en UCI hay una caída de un 25%, pero sin embargo, desgraciadamente, los fallecidos han aumentado un 24%. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre pues porque en las UCI hay enfermos que llevan muchísimo tiempo, 5, 6, 7, 8, 9, 12 meses, y que al final el tiempo los va minando y se están produciendo ahora unos fallecimientos acumulados que afectan negativamente a estos resultados, pero que no dejan de ser buenos, entre comillas, en lo que es la evolución de la crisis. Aquí no me voy a parar mucho, ven ustedes los datos de vacunación de las distintas comunidades autónomas de nuestro país, en el número de dosis administradas, el porcentaje de dosis que tiene cada comunidad, en las pautas completas que tiene y en lo que nos falta para llegar al 80%, que ya hay comunidades como por ejemplo Asturias, Extremadura, Galicia, León, que ya las tienen superadas. Por tanto, estos son unos buenos resultados desde el punto de vista sanitario que están coadyuvando a que esta crisis vaya desapareciendo. Y aquí ven otra vez la curva, cómo cambian las curvas de los casos, los ingresos y las muertes a nivel de todo el Estado español. Es decir, todos tenemos unas gráficas bastante similares,
aunque tienen cambios sustanciales porque la pandemia aquí ha actuado por barrios y ha actuado con algunas diferencias bastante notables. Fíjense la diferencia, por ejemplo, que existe entre la curva de Cantabria y la curva de Murcia, o entre la curva de Cantabria y la de Extremadura, o entre la de Andalucía y la de País Vasco. Es decir, tenemos unas situaciones bastante similares, pero en algunos sitios la pandemia ha actuado con muchísima más dureza que en otros. Y aquí tenemos los casos de la muerte por cada 100.000 habitantes en cada comunidad. Es decir, vemos las muertes totales y ha habido comunidades autónomas como por ejemplo Madrid, como por ejemplo Cataluña, como Castilla-La Mancha o como Andalucía, que han tenido un mayor número de casos de fallecimientos que otras que se han mantenido en unas cantidades bastante más estables, con unos porcentajes más amables si los analizamos en números totales. Si vemos las muertes por cada 100.000 habitantes, vemos que esto se reproduce de otra manera cuando lo ponemos en relación con la población. Y aquí tenemos en la situación desde el 27 de septiembre al 3 de octubre en aumentos o reducciones con respecto a la semana anterior. Como pueden ver ustedes, todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, están en un periodo de recesión. En Navarra ha habido un pequeño brote con motivo de una fiesta, pero bueno, este tema parece que ya está controlado y se está invirtiendo la tendencia. Y aquí tenemos otra estadística en que nos habla de los miedos y de los temores de los españoles ante la pandemia. ¿A qué hemos tenido miedo? Pues hemos tenido mucho miedo a contagiarnos o a morir debido al virus. Como pueden ver ustedes, ni al contagio ni al peligro de muerte ha tenido una gran incidencia. Sin embargo, no hemos tenido nada de miedo a morir debido al coronavirus, que hay prácticamente un 50% de la población que no ha experimentado ese miedo. Y esto quiere decir, bueno, que aunque hemos tenido un alto número de fallecimientos, la gente ha confiado muchísimo en el sistema de salud de nuestro país, en el sistema sanitario y en las medidas de protección que se han ido imponiendo por parte de las autoridades sanitarias y desarrollándose por las autoridades de cada comunicación. Bien, y ahora la pregunta en estos tiempos de crisis es la del millón. ¿A qué me estoy enfrentando? Me estoy enfrentando a una situación que nadie ha sido capaz de prever. Miren ustedes, cuando nos hemos enfrentado al virus del COVID, nos hemos enfrentado a una situación en la que prácticamente no teníamos ningún tipo de conocimiento de qué era lo que estaba pasando y además con una falta de información por parte de las autoridades sanitarias chinas muy importante. Y además con otro tema que fue palmario, el error de la Organización Mundial de la Salud cuando mostró al coronavirus como un virus de contacto en vez de un virus que se transmitía mediante aerosoles. Y todo esto produjo una confusión bastante importante en la población que todavía subyace y que no ha hecho más que completar esta situación. Por tanto, todos los parámetros que teníamos hasta ese momento los tenemos que cambiar. Los paradigmas han cambiado. Miren, y además han cambiado por una razón muy sencilla. Estamos en una época en que, como hacen los historiadores, en cuestión de la que yo me precio porque soy un amante de la historia y un estudioso de la historia, vemos que analizamos la evolución de las sociedades desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la coyuntura y de la estructura. La estructura es aquellos pilares rígidos que sustentan una civilización y que son prácticamente inamovibles. Y las coyunturas son los pequeños movimientos que van estructurando las sociedades día a día. Es eso que llamamos el día a día, esos pequeños cambios de costumbre, esos pequeños acontecimientos que están conformando ese mundo. Bien, pues en estos momentos estamos en una situación en que la coyuntura y la estructura se están moviendo y además se están moviendo de una forma muy palpable. ¿Por qué? Porque estamos dejando una antigua civilización, la civilización de la imprenta, y estamos entrando en otra civilización, que es la civilización de la tecnología, de las comunicaciones. Y esto hace que todos nuestros paradigmas
tiemblen, lo mismo que temblaron cuando se pasó de la sociedad de los artesanos a la sociedad industrial. Los trabajadores atacaban a las máquinas, las rompían porque entendían que eso los perjudicaba. Pero fíjense qué cosas tan curiosas. Los grandes fenómenos históricos, los grandes cambios coyunturales, se dan mediante pandemias. Roma, con el gran emperador Marco Aurelio, que marcó el cenit de Roma junto con Augusto, se produce una peste, las pestes antoninas, que incluso matan al propio emperador. El emperador Marco Aurelio no murió como aparece en la película de Gladiador, asesinado por su hijo Cómodo, sino murió en las pestes antoninas. Y esa muerte de este hombre que había llevado al cenit a Roma, porque además era un gran filósofo, un filósofo que además practicaba la combinación de la filosofía con la realidad política, un estoico como Séneca, hizo que Roma empezara a decaer, a que se perdiera. ¿Por qué? Pues porque la peste hizo un cambio social, en este caso negativo. Pero luego, miren, tenemos el Renacimiento, cuando cae el Imperio Romano, se produce un gran periodo de oscuridad, todo se recluye en monasterios, es decir, la cultura se recluye dentro de los monasterios, no existe esta dispersión cultural, esta socialización de la cultura, y ocurre otra peste, la peste negra, que asola Europa. ¿Y qué ocurre? Que el resultado de la peste negra es que se produce uno de los movimientos más brillantes de la humanidad, el Renacimiento, en que el hombre ilumina sus cuadros, se pasa de un arte religioso tenebroso a un arte natural espectacular, y ahí tenemos los dibujos del nacimiento de Venus y demás, de Rafael, que se pasa de unos cuadros tenebrosos a la naturaleza pura y dura, al desnudo femenino, al desnudo masculino, a la antigua tradición de la cultura griega, de la cultura romana, y se produce un cambio en el mundo en que se cambia culturalmente. Y hay un hecho que es el definitivo, que es la aparición de la imprenta, que con esta imprenta se socializa la cultura y el conocimiento se extiende. En la aparición de la imprenta cambia totalmente el paradigma que existía hasta ese momento de la escritura por monjes que tenían todos los libros a buen recaudo para que no salieran a la sociedad, bien por motivos religiosos o bien por motivos culturales. Por tanto, estamos en ese momento de cambio de coyuntura. Pero miren, llegamos al siglo XX y aparece la célebre, la mal llamada gripe española, porque a Europa la trajeron los soldados americanos que venían a combatir en la Primera Guerra Mundial junto con los franceses contra los alemanes, y se produce una peste, una epidemia brutal que mata a más de 50 millones de seres humanos en 2 años y que tiene unas consecuencias que producen un cambio impresionante en la humanidad. Se produce una aparición de un nuevo liderazgo, aparecen los movimientos comunistas, anarquistas, se universaliza prácticamente el voto, se abren muchísimo las relaciones sociales y dan lugar a los felices años 20. Bien, pues estos felices años 20 se van prolongando hasta que aparece la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a asumir otra vez este periodo en un periodo de oscurantismo, de dolor, de muerte, y se va evolucionando en un proceso de guerra fría hasta que aparece la siguiente pandemia, que es la gripe china del año 58, 1958 y 1959. Y después del 58 y 59, ¿qué viene? Los 60, donde otra vez la humanidad recupera sus sentimientos, se pone al ser humano en el centro de la escena y se ilumina. Y aparece el movimiento hippie, el movimiento de la libertad, del libre pensamiento, también de las drogas, del amor libre y de otra serie de cosas que transforman las estructuras sociales anquilosas. Y así vamos entrando prácticamente sin darnos cuenta en una revolución tecnológica que es la que hoy en día ya ha aflorado y que está poniendo los pilares para el nuevo cambio y para la nueva civilización. ¿Y qué aparece? Pues otra vez otra pandemia que
cambia las estructuras de nuestro mundo, cambia nuestros paradigmas y nos empuja irremediablemente hacia esta nueva civilización tecnológica y de la comunicación. Y no tienen que ver ustedes si esto es menos cierto, que esto que estamos haciendo ahora mismo es fruto de esos cambios. Internet está facilitando que yo desde mi sitio de trabajo, en mi casa, en Córdoba, esté comunicando con ustedes que están en Medellín o en distintos puntos de Hispanoamérica, o de España, o de Europa, o en China. Y esa situación que no controlamos es lo que denominamos ese entorno VICA, ese entorno que hace que no podamos tomar decisiones con toda la firmeza que queríamos tomar porque no tenemos los elementos de juicio necesarios para tomar. Ese entorno que hace que nuestra plataforma de valores se movilice y nos sintamos un poco desestabilizados, un poco o mucho desestabilizados en todas las relaciones, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en las relaciones humanas. Si ustedes comparan los paradigmas y los valores que definen a mi generación, que somos los seniors, con respecto a los millennials o a la generación X o a la generación Y o a la generación Z, vemos que cada uno de estos grupos humanos tiene una serie de valores que los diferencian notablemente de los demás. Este entorno VICA, que lo voy a definir, es un entorno que es muy volátil, muy incierto, muy complejo y muy ambiguo, es el que está conformando nuestra sociedad en estos momentos y que conformará esta sociedad dentro de bastantes años, porque esto ha venido para quedarse y se va a transmitir de tiempo en tiempo. Por tanto, estamos ante un entorno volátil, donde las consecuencias de los errores que podamos cometer en la toma de decisiones pueden ser explosivas, donde la incertidumbre para hacer predicciones es muy difícil por la enorme cantidad de sucesos imprevistos que tenemos que ver. Han visto ustedes en 2 años las evoluciones que han tenido la pandemia. Eso ha hecho que hayamos estado confinados, que hayamos tenido restricciones para los movimientos, restricciones para la producción, que hayan cambiado las relaciones sociales, que hayamos tenido que mantener las distancias de seguridad, que no hayamos podido desplazarnos y viajar por temas sanitarios, y esto ha conformado una situación que hace muy difícil la toma de decisiones porque estamos dentro de un ambiente muy incierto. Porque hemos estado bajando y cuando ya creíamos que teníamos dominada la curva de la pandemia, ha aparecido una variante del virus. Primero fue la alfa, luego fue la beta y luego fue la delta, que eliminó y se hizo dueña del cambio de los virus del entorno, pero además es también al mismo tiempo un ambiente muy complejo, porque la cantidad de variables que tenemos que analizar es tan grande que prácticamente no podemos abordarlas. Se utilizan incluso ordenadores potentísimos para analizar Big Data con las variables sociales y se equivocan, porque esta es la complejidad que no podemos abarcarla. Y por otro lado, nos movemos en un tema de ambigüedad terrible, porque el entorno que nos rodea lo podemos interpretar de muchas formas y de hecho si analizan ustedes las curvas y se las ponen a 5 personas distintas, el comportamiento de las curvas posiblemente tendrá 5 análisis totalmente distintos. ¿Y qué ocurre? Que ahora estamos esperanzados en que la curva va a caer, pero ¿quién le dice a ustedes que mañana no aparece una nueva mutación del virus que se llame, pues yo qué sé, Epsilon, y se haga autoinmune a los efectos de la vacuna y tengamos otra vez la pandemia con otra ola gigantesca que nos machaque? Pues naturalmente que puede ocurrir. Bueno, pues ese es el entorno ambiguo, complejo, incierto y volátil en el que nos estamos moviendo en estos momentos y en el que nos moveremos de aquí a muchos años. Y este entorno, ¿a qué afecta? Pues afecta a las personas, afecta a la sociedad, afecta a las empresas y afecta a las naciones.
Y los afecta de la siguiente manera. A la empresa está teniendo una recesión económica muy significativa. Miren ustedes, en España el Producto Interior Bruto ha caído más de un 12%. Esto no ocurrió en España ni cuando la guerra civil del 36, que cayó más o menos un 8, ni en la gran crisis bancaria de 2008, que cayó sobre un 6, un 6,5%. Ahora hemos caído hasta el 12,5%. Y una empresa es como un barco que cuando para máquinas sigue desplazándose, aunque tenga los motores parados, ha hecho que la disminución de la rentabilidad empresarial haya generado eh, efectos muy negativos, como por ejemplo el incremento del paro. Pero además ha generado también el cierre de muchas empresas y la no recuperación de muchas empresas, y que las que están abiertas y están intentando sobrevivir están haciéndolo en perspectivas de futuro con un entorno muy incierto, porque no sabemos si van a poder aguantar el siguiente embate. Y además a todo esto hay que sumarle otro tema que no es despreciable, que es la asunción de los costes del COVID-19 para la protección de los empleados, es decir, comprar mascarillas, comprar gafas, comprar trajes de protección biológica, levantar paramentos, disminuir el número de personas en las áreas de trabajo y un largo etcétera que, si empiezas a sumar, suponen unas grandes inversiones que tiene que realizar la empresa y por las que además no va a tener ningún retorno, al menos económico. Sí va a tener un retorno de tener unos trabajadores menos expuestos y que van a sufrir menos enfermedades, que ya es importantísimo, pero que está en una situación VICA 100%. Por otro lado, tenemos que a las personas nos afecta de una forma totalmente palmaria, ¿no? Se pierde la salud y en muchos casos también la vida. 80 y tantos mil españoles han perdido la vida. Hemos tenido cerca de 40.000 muertos de mayores de 75 años. Es decir, nuestra memoria histórica se nos ha ido en un abrir y cerrar de ojos porque no supimos o no sabíamos controlar al principio la incidencia en este tipo de residencia sanitaria. Pero además es que hemos tenido que renunciar a un tema que ninguna generación de nuestra época ha tenido que renunciar, que es a la pérdida de nuestros derechos fundamentales, la pérdida de la libertad, del libre desplazamiento. Hemos tenido que sacrificar y poner controles a nuestra forma de vida. No nos abrazamos. Los hispanos, que somos gente de mucho abrazo, de mucho toqueteo, de mucho besuqueo, somos personas que necesitamos el contacto físico para nuestras relaciones humanas, pues de pronto nos hemos encontrado que tenemos que mantener unas distancias de seguridad, que además uno de los elementos que definen nuestra forma de ser y de estar, que es nuestra cara, nuestra sonrisa, nuestra faz, pues la hemos tenido que meter detrás de una mascarilla. Y tenemos también una pérdida de nuestro trabajo, y eso implica que perdemos nuestro elemento de subsistencia. Afortunadamente, en Europa y gracias a la Unión Europea se han seguido una serie de procedimientos, prácticamente se ha nacionalizado el trabajo mediante una figura jurídica que es el ERTE, el cual el trabajador que teóricamente tenía que cesar en su actividad y perder su empleo, lo que se ha hecho es crear una figura jurídica en el cual ha cobrado entre el 70 y el 50% de su base de cotización que le ha pagado el Estado por la suspensión de su contrato, y mientras las empresas se han comprometido a no hacer ningún despido, con lo cual le ha pagado el Estado, pero han seguido manteniendo sus puestos de trabajo. Eso ha hecho que no se destruya empleo, que se garantice ese empleo con un esfuerzo solidario por parte de toda la sociedad para que esta gente pudiese seguir manteniendo unos medios de subsistencia que les permitiera sobrepasar la pandemia. ¿Y cómo interactúa todo este tema con todos nosotros? ¿Cuáles son las fases de interacción entre esta situación, que ya no la refiero solamente al COVID, sino esta situación de cambio estructural y de cambio coyuntural simultáneo que está conformando los pilares de una nueva civilización? Pues de una forma que es los efectos de una crisis. ¿Qué ocurrió?
Apareció la pandemia, llegó de China, todos lo veíamos, por lo menos aquí en España se veía, o en Europa se veía como una situación que estaba en China, en un sitio muy lejos. Bueno, pues este virus que aparece ahí, que se esconde al principio, tiene una expansión terrible, salta a Italia, de Italia nos salta a nosotros y nos pega un puñetazo que nos deja noqueados, nos sienta de culo, nos ponemos muy malitos y tenemos un sobrecogimiento social terrible porque nos tenemos que confinar en nuestras casas y renunciar a uno de los principios más sagrados que tiene el ser humano, que es el de la libertad. Ya lo dice el Quijote cuando va caminando con Sancho y le cuenta que aquello de hermano Sancho, uno de los mayores dones que los cielos dieron a la tierra fue la libertad y por ella merece exponer la vida y la hacienda por la defensa de la libertad. Bueno, ¿y qué es lo que se nos ocurre en ese momento? Pues sobrevivir, intentar seguir de la manera siguiente, doloridos porque hemos tenido pérdidas muy cercanas de nuestra familia, de nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hijos incluso, y hemos tenido que enfrentarnos a una situación de dolor social y familiar terrible. Y bueno, cuando ya hemos pasado esta etapa de duelo, esta etapa de noqueamiento, empezamos a reaccionar. Es decir, el hombre empieza a levantarse para seguir avanzando, para seguir, para intentar romper todo este conjunto de cosas que nos están rodeando. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos reorientamos nuestra vida y reorientamos nuestras expectativas. En definitiva, creamos algo nuevo, nos cambiamos a nosotros mismos, innovamos. Y esta es la realidad de conjunto que no va más allá de lo que hicieron los romanos en las pestes antoninas o los europeos con las pestes negras o la sociedad mundial con la gripe española o la sociedad mundial con la gripe china. Por tanto, estamos en una situación en la que estamos siguiendo las pautas que siempre ha seguido la humanidad. Nos han dado un golpe, ha sido un impacto, intentamos sobrevivir como podemos, a partir de ahí tenemos que hacer de la necesidad virtud y nos levantamos, es decir, reaccionamos a esa situación de dolor y de luto y por fin nos reorientamos, aceptamos nuestra situación, nos reinventamos, nos innovamos y continuamos avanzando. Aquí tienen ustedes un gráfico de toda esta situación que le he ido explicando más o menos. Se produce el choque, la sorpresa de la noticia de cambio que hemos tenido. Lo primero que hacemos es que nos negamos a creernos lo que nos está pasando. Como no somos capaces de asumirlo, reaccionamos con ira, con frustración y con culpa. Dios mío, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Lo siguiente que hacemos es que negamos la mayor. Esto no es así, esto no puede ser tan grave, esto no es así. Y tenemos una sensación de autoculpa. Oye, ¿y esto no estará pasando por algo que hemos hecho nosotros? Y tiene dos salidas, o hacia la depresión para empezar a remontar, o la desilusión que acaba contigo. Y esta situación de confusión, de depresión, nos lleva también muchas veces a una situación de hostilidad porque nos conformamos con nuestra vida anterior, con los tiempos anteriores e intentamos vivir otra vez según los tiempos anteriores, pero lo asertivo, lo inteligente es intentar buscar la novedad que va a ser la que nos va a llevar al principio de aceptación, del compromiso inicial con el futuro, de experimentar y de innovar, de hacer la necesidad virtud. Y ahí esa va a ser la que nos va a llevar a solucionar el problema, es decir, aprender a trabajar en esta nueva situación que nos está haciendo daño y que nos está rompiendo nuestros esquemas y nuestras tradiciones para ir a la integración de una nueva manera de ser, a crear una nueva sociedad, que es lo que está empezando a ocurrir en estos tiempos. Y bien, ¿y cómo hacemos esto? Pues lo primero que tenemos que ver, que ya lo hemos visto, es a qué me estoy enfrentando. Y me estoy enfrentando a una situación totalmente nueva.
que me genera una falta total y absoluta de control de mi propio ser, de mi familia y de mis hijos y de mi empresa y de mi país. Y esto nos genera un gran estrés y una gran ansiedad, porque nuestros valores, nuestros esquemas se nos han ido a la porra, por decir una palabra apropiada para una conferencia. Nuestras empresas se han hundido, las personas se han hundido y las emociones COVID, que son de estrés, de incertidumbre, de angustia, de miedo real, porque tenemos miedo a la muerte y a la enfermedad, hacen que nos enfrentemos a una situación que nos está desbordando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es levantarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Preparar un plan de recuperación, un plan que nos lleve a avanzar, a eliminar todos esos resquemores que tenemos, eliminar los procesos inútiles o poco eficientes. Tenemos que revisar nuestra vida y todo aquello que no nos aporte valor, desecharlo y quitarlo para introducir en nuestra vida elementos que nos generen valor, que nos lleven hacia adelante. Y tenemos que recuperar la confianza de los clientes, pero cuando llamo clientes no hablo a los clientes que van a una tienda a comprar, sino a los clientes que tenemos a nuestro lado, a los que nos compran nuestra vida, a nuestra mujer, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra empresa, la sociedad que nos rodea. Y tenemos que recuperar la confianza para establecer puentes de unión válidos. Y tenemos que recuperar nuestros equipos familiares, empresariales, nacionales, hacia una situación de emociones positivas y que sean operativos para hacer nuevas cosas. Lo siguiente que tenemos que hacer es reaprender. Y para reaprender lo primero que tenemos que ver es con qué recursos cuento. Y tenemos tres patas fundamentales. La estrategia empresarial, que también afecta a la familia, también afecta al individuo y afecta a la nación. Es decir, tomado todo como un gran conjunto de interacción. Al liderazgo, que se tiene que pasar de ese liderazgo, le digo y mando, al líder, que es el que ejerce la acción para llevar a su entorno hacia metas positivas. Tiene que ser el líder que empatice con su gente, que sea asertivo, que comparta con ellos sus problemas, que escuche y que en un momento determinado sepa decirle a su gente en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, cómo está, es decir, interesarse realmente por las personas. Y por último, los procesos de comunicación, que tenemos que perder toda esa farfolla que tenemos en estos momentos y que está haciendo que estemos intoxicados por efecto de la pandemia. No sé si se darán cuenta, pero seguro que sí además, nos están transmitiendo la pandemia en directo, por radio, prensa, televisión, es decir, todos los medios de comunicación están centrados con esto, bombardeándonos sistemáticamente con elementos negativos que trabajan negativamente sobre nuestra psique y que van a tener consecuencias después de la pandemia y que ya las están teniendo, porque están aumentando las enfermedades mentales de forma exponencial. Y para ello, para innovar, tenemos que crear organizaciones familiares, empresariales, nacionales, flexibles. Tenemos que hacer una integración de la vigilancia competitiva para ser mejores que los demás en todos los niveles, familiares, sociales, nacionales y empresariales. Tenemos que crear procesos inteligentes en vez de rutinas. Tenemos que aprender a trabajar en redes sociales que nos hagan más fuertes y nos hagan a avanzar en los mejores sentidos. Tenemos que identificar, potenciar e incorporar el talento a la organización. Ese talento que tenemos dentro de nuestras organizaciones y que por las estructuras anteriores no hemos escuchado nunca, los tenemos que escuchar, tenemos que aflorarlos y tenemos que llevarlos adelante. Y tenemos que hacer una transformación digital de la organización. Tenemos que afrontar las crisis como una oportunidad. Ahí le pongo dos ejemplos. Miren, una empresa de Madrid que se dedicaba a hacer bañadores y bikinis y demás para mujeres.
Llega la pandemia y ¿qué ocurre? Que no venden un bikini y desde luego no venden un bañador en peor equivocación. ¿Qué es lo que hace el gerente? Escucha a su gente y una de las personas que está en la organización y le dice, oye, hay una gran escasez de mascarillas, ¿por qué no nos dedicamos a hacer mascarillas? Y se pusieron a hacer mascarillas y han tenido un éxito arrollador, han tenido una cuenta de resultados espectaculares. O la fábrica SEAT de España, que tuvieron que parar las líneas de producción de los turismos. ¿Y qué es lo que hicieron? En una asamblea de trabajadores tener la idea del siglo. Cambiar los procesos de producción y en vez de producir coches, producir equipos de respiración portátil. Pues se han hecho de oro, han vendido más equipos de respiración portátil que no había en el mercado que se podían haber imaginado cuando empezaron con esa nueva tecnología. Por lo tanto, tienen que ser organizaciones flexibles que tengan una gran capacidad de adaptarse al cambio, de controlar todo el entorno que los rodea, de crear procesos inteligentes, de ser capaces de trabajar en red, de ver incorporar el talento interno a los procesos de éxito de la organización y, desde luego, hacer una transformación digital real de la organización, porque si no, no vamos a ningún sitio. ¿Qué consejos tenemos que tener en cuenta para liderar estos equipos? El primero es que hay que crear equipos de gestión de crisis con personas muy implicadas que se encargan de liderar a estas empresas, a estas familias, a estas naciones, para sacarlas a flote de la situación en la que están. Tenemos que elaborar y compartir internamente una visión del medio a largo plazo de la organización. Piensen que ahora mismo estamos mirando en el cortísimo espacio, pues tenemos que aprender en estos entornos inciertos y complejos, tenemos que empezar a aprender a mirar a largo plazo para diseñar políticas que nos lleven a trascender esta situación. Tenemos que diseñar políticas activas para planes de acción que nos ayuden a salir de esta situación en la que estamos. Tenemos que abrir las decisiones de nuestro entorno para la aportación del talento interno de nuestros hijos, de nuestros compañeros, del entorno social en el que estamos. Tenemos que atender a las personas y que nuestra fase no sea no has hecho, sino en qué puedo ayudarte. Y tenemos que posibilitar el equilibrio ocupacional evitando la saturación mental. Tenemos que limpiar nuestras neuronas de todos los impactos negativos, de todos los estresores que nos están continuamente machacando. Y por último, tenemos que hacer la comunicación de forma justa y frecuente, evitando la infosaturación de elementos negativos. Y todo esto nos tiene que servir porque no estamos exentos de nuevas pandemias, porque lo que vamos a tener como consecuencia de la contaminación y del daño que estamos haciendo a la naturaleza es que esos bichos microscópicos que se llaman virus y bacterias busquen nuevos seres que colonizar. El virus se ha transformado y ha buscado un nuevo inquilino porque hemos molestado a su inquilino tradicional y ha mutado y ha buscado otro inquilino. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, la Organización Mundial alerta como una nueva pandemia la resistencia a los antibióticos que ocurre, por ejemplo, en Europa. Los científicos chinos alertan de la gripe porcina que puede transmitirse a los humanos. Los últimos días en Europa, en las últimas temporadas, 33.000 muertes anuales como consecuencia de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Hay otra nueva, alertan de otra nueva amenaza de pandemia, que es la gripe aviar. Es decir, estamos transformando el mundo, muchas veces estamos contaminando y estamos haciendo que todos los elementos de ese ser de la Gaia, de la Pachamama, que se llaman, de la Gaia celta, de la Pachamama, esos seres que viven ahí, al alterar sus entornos, están mutando, buscando nuevos inquilinos. Y los inquilinos que más abundan en este mundo son los insectos y nosotros. Y evidentemente nos van a buscar. Termino con una frase que es del Dalai Lama, que decía que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida y eso no es el fin del mundo.
es el inicio de un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo estamos en los albores, estamos en la puerta de ese mundo nuevo que nos va a llevar sin duda a nuevos horizontes y yo creo y espero, quiero y deseo que a una humanidad mucho más humanizada y mucho más sensata que la que vivimos actualmente. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a disposición de ustedes, ya saben dónde me tienen, y para mí ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes en las 27 semanas de salud ocupacional. Muchísimas gracias.